Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y exponer nuestro trabajo. Voy a empezar. Voy a ir un poco rápido en algunas partes debido al tiempo premia, y el proyecto fue bastante largo. Bueno, como introducción tenemos que los corredores ecológicos son clave para restaurar la conectividad entre hábitats fragmentados. La transformación de la cubierta forestal a lo largo de los años ha sido parte del problema, especialmente por la pérdida de servicios ecosistémicos. El jaguar es una especie emblemática y al mismo tiempo es una especie paraguas. A su vez, es importante siempre buscar áreas que permitan el movimiento y contribuyan a mantener el flujo genético. En el año 2013, el grupo de Hansen Global Forest Watch lanzó un dataset muy preciso que tiene información de la cobertura arbórea de todo el mundo desde el año 2000 hasta la actualidad. Bueno, y como en muchas partes, el occidente del Ecuador no está exento de estos problemas de conservación que lo aquejan cada día, como de la deforestación, la caza ilegal y entre otros. Materiales y métodos. Tenemos el área de estudio fue de los 0 metros hasta los 2000 metros de altura. ¿Cómo se delimitó estos 0 a 2000 metros de altura? Fue por medio de lo sugerido por Susski y Susski 2009 para la distribución del jaguar altitudinal. Luego, esta limitación se trabajó en Google Earth Engine, que se subió el shape, y se trabajó en el dataset. Este dataset tiene una resolución de 30 metros por píxel y cada píxel tiene un porcentaje de medida que va desde el 1 al 100% para determinar la calidad de esa cobertura arbórea. Y fueron árboles de mínimo 5 metros de alto. Luego se trabajó los datos de presencia y ausencia de presencia de las potenciales presas del jaguar en Wallace 2.0, y luego esta información se trabajó en QGIS. Bueno, de forma rápida, análisis de cobertura arbórea se hizo directamente en el Code Editor de Google Earth Engine con un script que le pueden encontrar en su misma página. Estas son las especies potenciales del jaguar que se evaluaron. Toda su presencia se obtuvo a lo largo de los años de la base de datos de GBIF. Obviamente también hicimos un filtrado para determinar que no se repitieran estas coordenadas de presencia y eliminar también las que estaban mal. Adicional, se ingresó información de la Fundación JAPO, especialmente de la corrida de Choncolonche. Se trabajó en Wallace, es una plataforma GUID, que significa que se trabaja en un explorador de Internet, pero trabaja internamente en R. Todo se programa en R. Pero facilita, solo tienes que dar o oprimir en las opciones que ven en la pantalla, y es súper sencillo el tema de modelaje. Como resultados tuvimos que la cobertura arbórea para el año 2000 era de aproximadamente 6.736.000 y pico de hectáreas. Pero en 21 años perdió 406.000 hectáreas, casi la mitad de lo que es Yasuní, y ganó aproximadamente 61.000 hectáreas. Pero esta información no la utilizamos porque suele tener el inconveniente de que no puede determinar si es cobertura forestal natural o destinada a temas de económicos. Bueno, los rangos con mayor pérdida se pudieron determinar que fueron del 91 al 100%, de casi 216.000 hectáreas. Siendo crítico el tema, si bien podemos ver en el gráfico que con los años se ha ido disminuyendo la tasa de pérdida, igual es crítico porque se concentra la mitad de la deforestación, se concentra en las zonas de mayor cobertura. Aquí podemos ver la tabla de los rangos que se hizo del 1 al 10, así sucesivamente, y casi el 65% prácticamente corresponde a 4 millones de hectáreas de mínimo 70% de calidad hasta el 100%. Aquí podemos ver del lado izquierdo tenemos la cobertura para finales del año 2000 y para inicios del 2022 tenemos la cobertura. Casi
Gran parte de la pérdida de cobertura fue al norte, centro y norte del occidente, por Esmeraldas, como pueden ver, no sé si se podrá ver bien, pero está un poco menos verde. Del lado izquierdo la pérdida de cobertura arbórea y del lado derecho la ganancia. Pero el dataset solo tiene información hasta el 2012. Bueno, el modelo de idoneidad prevista nos lanzó estos resultados en los cuales la UC para poder determinar que era un buen modelo debía tener mínimo 0.6 sobre 1 y de por sí conseguir 0.6 no es fácil realmente y que tenga una predictibilidad de equivocarse muy baja que debe ser mínimo de 0.2 y nosotros logramos conseguir 0.64 y de predictibilidad acertada, de que, o sea, que no se equivoque en predecirse a sí mismo el modelo, es del 0.14. Este modelo fue el modelo cuadrático 3.0 de 80 modelos que se generaron. Y luego se trabajó, se filtró en la cobertura arbórea que tuvieran menor del 70% para eliminar las zonas que pudieran salir como idóneas, pero ya no había una cobertura arbórea buena. So, Bueno, este es el modelo que resulta de este trabajo que se mencionó anteriormente. Si ponemos sobre este modelo las zonas protegidas, sin importar si son privadas, públicas o comunales, podemos ver que principalmente las zonas de alta idoneidad y que hay mayor cobertura son justamente las que tienen algún grado de protección. Pero aún falta por incluir mucho en estas zonas. Luego esta información se cargó a QGIS y se comenzó a delimitar la propuesta de corredor ecológico para el occidente del Ecuador. Ojo, esto es una propuesta que permite delimitar que sí es posible el tema de la reconectividad y no tiene que hacerse de grande, porque a veces me dicen, uy, pero eso es enorme. Sí, pero permite delimitar. Y a partir de ahí se hace el trabajo de campo para buscar los corredores precisos y son serían los más reales, por así decir, en cuanto a lo que se llama realidad de campo. Recientemente el artículo no fue aceptado en la revista Biología Tropical, así que en las próximas semanas o meses pueden estarlo leyendo al completo y leer mucho más información que no puedo decir aquí por el tiempo. El presente estudio nos dio una cobertura arbórea que nos proporciona información detallada sobre el estado de cobertura arbórea del occidente del Ecuador. Identifica áreas de alta idoneidad para la presencia de las presas del jaguar y proponer un corredor viable. Pero, como todo lugar siempre, tenemos que la implementación exitosa requerirá muchas medidas. Trabajar no solo entre ONGs o con el gobierno o con prefecturas, sino también con las comunidades. En realidad está comprobado que los trabajos de conservación tienen mayor impacto y son sostenibles en el tiempo cuando empoderas a la comunidad. Bueno, haciendo una ligera comparación con la propuesta del Plan de Jaguar del 2030, pues, del Plan de Jaguar 2030 de BBF, es muy similar realmente, pero se diferencia un poco en que dejaron de lado la cordillera Choncolonche. Pero un estudio que publiqué este año, justamente siguiendo el mismo de cobertura arbórea para la cordillera Choncolonche, tiene la cordillera de Choncoloncha aún 300.000 hectáreas de cobertura arbórea, un tercio del Yasuní. Entonces, si bien no va a poder tener poblaciones grandes de jaguar, que es lo que me suelen decir, sigue permitiendo tener un flujo genético, así sea pequeño, pero lo tiene y ahorita todo vale, todo cuenta. Y también porque el jaguar es muy importante para los temas de carbono, que ahorita está de moda en los ecosistemas. Como oportunidades, porque me gusta en la conservación, siempre es bueno ver las cosas como oportunidades, porque si no te vas a quemar, por así decir. La presión humana es importante en campo estudiar cuáles son las zonas de mayor impacto de la presión humana dentro de lo que está delimitado en el corredor, cuáles son las zonas de mayor deforestación, expansión agrícola y cuáles están fuertemente fragmentadas.
Abordar el cambio climático, ya lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo, ya no hay marcha atrás. Hay que buscar presentar desafíos adicionales como buscar estas alteraciones de distribución de las especies que va a suceder y ya está sucediendo en muchos lugares, que se protegen áreas, pero con el calentamiento las especies están buscando otras zonas que ya no están dentro de lo que se delimitó como área protegida. Implementar estrategias adaptativas, eso es ahorita lo que se tiene que hacer. No puede ser una estrategia cuadrada, tiene que ser una estrategia que permita que en el tiempo el grupo de trabajo se adapte. Siguiente, la creación de corredor ecológico de forma legal e involucrar actores locales. Es primordial. Esta propuesta en el occidente de Ecuador debe considerar estrategias de restauración y fomentar la recuperación de ecosistemas degradados. Es muy importante. Muchas veces me dicen, no, pero es que en el occidente del Ecuador está muy devastado. Sí, pero donde hubo puede volver a haber. Simple y sencillo. Cuando hay fuerza de voluntad, es posible. Bueno, la propuesta del corredor ecológico representa una estrategia integral, aunque hay muchos desafíos que abordar. Y este enfoque no solo beneficiará a las poblaciones de jaguar y presas, sino a todos para la lucha del cambio climático. Bueno, como pregunta les dejo para que aborden cómo equilibramos las necesidades de conservación con el desarrollo económico de las comunidades locales. Como conclusiones tenemos la cobertura arbórea, hay disponibilidad de cobertura arbórea, la idoneidad de hábitat es viable en el occidente del Ecuador, incluir a las comunidades es primordial y mantener un monitoreo en el lugar. Además, como recomendaciones tenemos el trabajar las servidumbres ecológicas, es muy importante, es algo que está en auge y debe de comenzar a abordarse. Y para aquellos que quieran trabajar en cuestiones de corredores ecológicos y tengan que trabajar en temas de construcciones, es primordial el evitar. Pero si no se puede evitar, se puede minimizar y el siguiente mitigar y como cuarto siempre trabajar, proponer temas de restauración y a la final compensación para las comunidades locales. Bueno, estos son los biocorredores, que esto es como mostrar cómo se trabaja en el tema de los corredores ecológicos como si fueran rompecabezas. Bueno, y si hiciéramos todo esto, lo que se ha fomentado, es posible el tema de reconectar el occidente del Ecuador. Muchísimas gracias por su atención y disculpen si fui muy rápido, pero traté de abordarlo como más importante. ¿Preguntas? Tenemos espacio para una sola pregunta. Una consulta, es verdad que hay cobertura vegetal, por ejemplo, en Achocoy y Colonche, pero el último registro que se fue en el 2010 de jaguares, y ahí ya nos ha vuelto a ver, y encima más que tenían un problema genético. ¿Hay la posibilidad de que este corredor sea efectivo? Por supuesto. Bueno, en realidad no fue el último registro. Hace poco lanzamos un artículo de la cordillera de Choncolonche, un estudio de cámaras trampa que hicimos por 3 años a lo largo de la cordillera. Está en la revista de Mammalian Equatorialis, salió en el 2023 y el último registro de jaguar fue en Las Balsas, 2020. Lastimosamente fue el único registro que obtuvimos y si bien es cierto, se podría decir que tiene un problema genético, la verdad todos dicen, pero no hay un estudio que lo diga. Y adicional, por eso está el tema de la reconectividad, devolver el bienestar de esa genética. O si no, inclusive, para algunos me dicen como medio loco, pero se ha trabajado en muchos lugares, que es la reintroducción de jaguares. Inclusive, hasta el Ministerio de Ambiente me dijo, es posible, pero habría que trabajar eso con centros de rescate de afuera, que tengan la capacidad, Cristian, de poder decir estos jaguares están aptos para ser liberados porque en Ecuador todavía no hay un centro de rescate que lo pueda hacer. Entonces, es posible, pero va a ser costoso, realmente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo tenemos que dejarla ahí y damos paso a la presentación.